Muy buenas noches, reciban todos un caluroso y cordial saludo. Complacidos de estar nuevamente con ustedes. Soy el doctor Jesús Marcano, director académico de Centrus, Escuela Internacional de Ultrasonido, con sede en la ciudad de Lima, Perú. De parte de todo nuestro equipo y de nuestros auspiciadores, Empresa Biomédica Peruana y Ecógrafos Alpinium Medical System de Corea del Sur, queremos darle a todos la más cordial bienvenida y agradecerles por haberse conectado para acompañarnos esta noche. En Centrus somos un equipo pedagógico multidisciplinario y estamos enfocados en difundir y fortalecer las buenas prácticas en el ultrasonido. Es por ello que periódicamente estamos llevando a ustedes esta serie de conferencias dictadas por especialistas reconocidos en el ámbito de la ecografía. Tal es el caso de esta noche cuando nos complace en presentar a la doctora Liliana Ciesa. La doctora Ciesa es médico intensivista pediatra, médico asistente de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Nacional Edgardo Reavaliati Martins, es miembro asociado de WinFocus Perú, de la Asociación Peruana de Ultrasonido Crítico ASOPUT y de la Asociación Peruana de Medicina Intensiva Pediátrica APEMIT, docente e investigadora destacada y reconocida, amiga y colaboradora de Centrus Escuela Internacional de Ultrasonido. Bienvenido esta noche, doctora Liliana Ciesa. Buenas noches con todos, buenas noches, doctor Jesús. Agradeciendo a Centrus, agradeciendo al Alpinium, agradeciendo a Biomedic y agradeciendo a todos nuestros participantes por su presencia. Bueno, vamos a hablar esta noche acerca de un tema importante para nosotros los pediatras y es la utilización de la ecografía en la UCI pediátrica con este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a la infección SARS-CoV-2, ¿no? Vamos a hablar, en primer lugar, hacer una cronología de este impacto, cómo ha sido el impacto de esta pandemia COVID-19 en los pacientes pediátricos. Y tenemos que decir que, recordar un poco que hace casi un año empezó el primer caso identificado en China y que más o menos en enero se logra secuenciar este nuevo virus y se le da el nombre de SARS-CoV-2. ¿Y de qué se trataba? Entonces, este SARS-CoV-2, esta infección por SARS-CoV-2 daba una enfermedad, por eso se llama coronavirus disease, una enfermedad caracterizada por fiebre, tos, que podía evolucionar a un cuadro neumónico, a opacificaciones pulmonares multifocales en vidrio deslustrado, que podían evolucionar a un distrés respiratorio agudo, requerir ingreso a UCI y además con la provocación de fenómenos trombóticos y alteraciones graves a nivel de otros órganos. Los factores de riesgo que se vieron en adultos fue tanto de gravedad como de mortalidad, fueron la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el EPOC, la enfermedad coronaria, la cerebrovascular y la enfermedad renal crónica. ¿Y qué pasaba en pediatría? En pediatría, el primer caso se presentó el 20 de enero en China, reportado, y ya el 30 de enero la OMS declara que hay una emergencia de salud pública. Y es el 11 de marzo cuando se declara la pandemia. Pero ya habían casos reportados en Corea de niños y en Estados Unidos en marzo, ¿no? Entonces, se declara esto y se ve la primera muerte por COVID-19 en niños. Pero ¿cómo era esta COVID-19 en niños? Entonces, en adultos, ya sabíamos, más o menos hemos ido viendo los estadios de la enfermedad. Hay una primera enfermedad donde hay una replicación viral con síntomas respiratorios altos, ¿no? Caracterizada por tos, fiebre, dolor de garganta, diarreas, que migran hasta un estadio 2, que es la fase pulmonar, donde hay hipoxemia y ya hay alteraciones a nivel imagenológicos, hasta la fase 3, la fase hiperinflamatoria, ¿no es cierto?, que ocasionaba ARDS. Hay una respuesta viral y lo otro vendría a ser una respuesta inflamatoria del hospedero. ¿Qué sucedía con los niños? Con los niños, esta enfermedad por COVID se quedaba en el estadio 1. Generalmente era solamente sintomática respiratoria alta, podía llegar abajo, pero en menor proporción. Se quedaba ahí y la respuesta era netamente viral o sencillamente era una infección
eh, por SARS-CoV-2 que no desarrollaba la enfermedad, porque hay que diferenciar. No es lo mismo infección por SARS-CoV-2, que lo ha tenido muchos niños, es decir, son asintomáticos y no desarrollan ningún síntoma, con la enfermedad del coronavirus, que son básicamente respiratorios y en los adultos lo que ya sabemos cómo progresa la gravedad. En los niños estos síntomas eran leves y ya se han descrito muchos trabajos diciendo que el COVID pediátrico, la enfermedad por SARS-CoV-2, generalmente se presentaba con síntomas leves, tos, fiebre, dolor de garganta y diarrea, o era asintomático, es decir, solamente tenía infección, no tenía la enfermedad. El estudio más grande realizado en 46 unidades de cuidados intensivos pediátricos de Estados Unidos y Canadá, todos vieron que el 83% de estos pacientes que desarrollaba COVID era aquellos pacientes que tenían comorbilidades preexistentes, inmunosupresión, cáncer, enfermedades neurológicas, cardíacas, ¿no? Y son varios los que empiezan todos ese tiempo, marzo, abril, a dar sus trabajos y dar sus reportes de que eran niños con comorbilidades y que igual, a pesar de ello, los cuadros eran leves a comparación de los adultos. Y también la mortalidad era mucho menor en los niños en comparación con los adultos, menos del 0.1% versus el 5 al 15%. Hasta ahí los intensivistas pediatras no teníamos mucho, nos estábamos tratando de ayudar a los adultos que no podían con tanto paciente. Para nosotros no era. ¿Y por qué? ¿Por qué postulaban que en los niños no era tan grave o no se desarrollaba la enfermedad grave? El receptor AC2, que permitía la entrada de este virus en las células, que era abundante en los obesos y en los adultos con determinadas patologías, y en los niños el desarrollo de su función, de su actividad de esta proteína era menor o inexistente. El hecho de que hubiera otros virus, ¿no? Los niños eran susceptibles a varias enfermedades virales, por tanto estos virus en las superficies epiteliales limitaban el SARS-CoV-2 y pues hacían una competencia. Y la acción de los anticuerpos de reacción cruzada, un efecto protector. Igualmente las exposiciones reducidas, eran menos posibilidad de que el niño se expusiera a la cuarentena y menor exposición a toxinas de por vida como el humo de cigarrillo y la contaminación de aire. Asimismo, el envejecimiento del sistema inmunológico. Decía que la involución natural del timo con el tiempo conducía a una disminución en las células T vírgenes circulantes, y eso pasaba con los adultos. Igualmente, el sistema inmunitario innato versus el adaptativo, el innato era más activo en los niños y eso permitía prevenir la enfermedad grave. Y un mecanismo muy importante que era la inflamación. Los niveles de diversas citocinas proinflamatorias eran más altas en adultas, mayor respuesta inflamatoria. Quiere decir que este COVID ha sido hecho para personas, o era más grave en personas que ya tenían un estado preinflamatorio previo. Por eso los obesos, los diabéticos y todos ellos tenían mayor posibilidad de gravedad. Pero ¿qué fue sucediendo, no? Entonces, fue hasta ahí todo el COVID-19 era leve para nosotros. El 26 de abril salió una alerta epidemiológica del Reino Unido diciendo de que llegaban casos de niños críticamente enfermos con una enfermedad parecida a Kawasaki y con shock, que requerían ingresar a cuidados intensivos porque llegaban en shock. Y en 8 de mayo se registra la primera muerte por este síndrome. Así es que el CDC, el 14 de mayo, crea la alerta y crea o define o menciona los criterios de este nuevo síndrome denominado síndrome inflamatorio multisistémico. Al día siguiente, el 15 de mayo, la OMS también saca sus criterios de síndrome inflamatorio multisistémico. Y aquí sí, era pacientes que rápidamente evolucionaban a shock y podían requerir unidad de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, ¿cuáles eran las definiciones? Son dos definiciones principales. La del CDC, individuo menor de 21 años y fiebre, aquí es mínimo 24 horas de 38 y que una enfermedad grave que requiera hospitalización, implicancia de 2 o más sistemas de órganos afectados, ya sea cardíaco, renal, respiratorio, hematológico, gastrointestinal, dermatológico, neurológico,
evidencia de inflamación de laboratorio, ¿no? Especialmente la PCR, ¿no? Ferritina, dímero D, entre otros, y la evidencia de laboratorio epidemiológica de infección por SARS-CoV-2. Es decir, vieron que estos niños podían tener, la mayoría tuvieron PCRs negativos, pero tenían anticuerpos positivos, ¿no? Exposición a COVID-19 dentro de las 4 semanas previas a este virus y que no tuviera un diagnóstico definitivo, ¿no? Con comentarios adicionales que podía ser de que tuviera criterios no totalmente completos o parciales de enfermedad de Kawasaki, ¿no? Y también considerar que este síndrome inflamatorio en cualquier muerte pediátrica con infección de SARS-CoV-2. Y en el caso del OMS era a menores de 19 años, pero ya con más días de fiebre, más de 3 días, y 2 de los siguientes signos, ¿no? Erupción, conjuntivitis, hipotensión o shock, disfunción miocárdica, evidencia de coagulopatía y problemas gastrointestinales, ¿no? Muy importante acá, o sea, mucho de lo que se presentaba eran alteración gastrointestinal. ¿Ya? Marcadores elevados de inflamación y ninguna otra causa microbiana que explique eso, así como evidencia del COVID-19 con serología positiva o probable, ¿no? Y considerar este síndrome en niños con características de enfermedad de Kawasaki típica o síndrome de shock tóxico. ¿Ya? Entonces es una afectación inflamatoria multisistémica con características similares a la enfermedad de Kawasaki. Tenía fiebre, tenía rash, tenía miocarditis y aumento de marcadores inflamatorios, cosas que eran, algunas cosas diferentes sí habían, por ejemplo la edad. El Kawasaki eran menores de 5 años, este era mayor de 5 años, la raza más en latinos y afroamericanos, mayor afectación miocárdica y mayor afectación digestiva. Muy importante porque encontraron pacientes que incluso habían sido operados de apendicitis y diferencias laboratoriales importantes como plaquetopenia, ¿no? Y neutropenia, que eran los más importantes, y un aumento incrementado a comparación del Kawasaki de la ferritina. Entonces era importante y señalaron la alta sospecha que debían tener los pediatras ante pacientes que hubieran tenido exposición hace 4 semanas de SARS-CoV-2 porque estos lamentablemente evolucionaban rápidamente a shock, ¿no? Y se postulaba y se implicaba y se postula hasta se sabe que el SARS-CoV-2 como la causa probable de este síndrome, porque se constata que es una respuesta inmunológica posterior a la infección. Quiere decir que es una reacción postinfecciosa. Quiere decir que ese niño ya no está con el virus ahí, sino es una reacción después del virus. Quiere decir que ese niño no está contagiado y lo que se ha evidenciado es que son marcadores anticuerpos serológicos los que encontramos positivos y las PCRs generalmente salen negativos. Entonces este niño hace la etapa viral leve o asintomática, solamente tiene infección por SARS-CoV-2 y desarrolla todo este proceso inflamatorio que va a llevar a una afectación importante de hiperinflamación que ocasiona principalmente daño a nivel cardiovascular, ¿no? Y daño digestivo importante o sintomatología digestiva importante, ¿no es cierto? Que rápidamente evoluciona en shock y que teníamos que tener la obligación los pediatras de estar atentos, ¿no? Y a los colegas que recién de repente tienen sus olas recién, estar atentos a que puedan presentarse, ¿no es cierto? Porque se presentaban 4 a 6 semanas después de la infección SARS-CoV-2. Acá podemos ver en Estados Unidos cuando reporta su pico de abril y en mayo empiezan a tener los picos de PIMS. Igualmente Reino Unido empiezan a tener con 4 semanas de diferencia los picos de PIM, ¿no? Porque son 4 a 6 semanas después del contacto con el SARS-CoV-2. Y acá en Perú, acá en el Hospital Rebagliati, que nosotros hemos visto PIMS, nosotros con el SINADEF, un colega de ahí de mi hospital, el doctor Coyle, ha hecho este gráfico con el SINADEF, ¿no? Que está abierta la data, es decir, el sistema de notificación de defunciones. Se ha visto cómo al subir los casos al mes hemos presentado entre 4 a 6 semanas los picos de PIMS.
¿no? Se correlaciona con la literatura lo que habla. Entonces es importante, y era importante en esa época, saber que nos podían llegar, que iban a llegar los pacientes cuando empiecen y si es que empieza la segunda ola, probablemente 4 semanas después, también van a empezar a llegar ese tipo de pacientes y la sospecha porque estos niños van rápidamente a shock, ¿no? Entonces, en mi UCI Rebagliati, que es un hospital nacional de referencia, nos dividimos en UCI pediátrica, no COVID, y llamada COVID. Emergencia y cuidados especiales nos brindó en algunas oportunidades también ambientes para que nosotros los intensivistas manejáramos principalmente pacientes PIM cuando llegaron varios al mismo tiempo. Manejamos 37 pacientes en el área COVID hasta finales de septiembre y principios de octubre. Hemos tenido 18 PIMS y fíjense, solamente 2 casos de enfermedad por coronavirus, es decir, 2 COVID, que fueron en pacientes, uno inmunosuprimido, una enfermedad inmunológica, una enfermedad de una inmunodeficiencia y una lactante con cirrosis hepática. Y otros 18 pacientes con enfermedades concomitantes bajo sospechas que entraron en esa área, ¿no es cierto? Y de los 18 PIMS que nosotros manejamos, ¿no? En cuanto a su sintomatología, el 100% tuvo fiebre más de 3 días, el 90% de nuestros pacientes tuvieron dolor abdominal, vómitos y diarrea asociado, pero principalmente dolor abdominal, que incluso fueron transferidos a nuestra a nuestro hospital de provincias para descartar un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? El 60% de ellos llegaron como abdomen agudo quirúrgico y la mitad de estos pacientes se operaron, pero eran PIMS, no eran abdomen agudo quirúrgico. El 33% de nuestros pacientes tenía sobrepeso y obesidad, eso sí es cierto. El 90% entró con hipotensión a la UCI, hicieron rápidamente shock y el 60% de los pacientes estuvieron con plaquetopenia. Todos estos pacientes, los 18, tuvieron PCR negativa, 2 de ellos IgM, IgG y el resto IgG, con 4 a 6 semanas previa que habían tenido sintomatología respiratoria, algunos miembros de su familia, algunos de gravedad, otros no, y el niño a veces ni había tenido sintomatología. Y a nivel ecocardiográfico encontrábamos depresión miocárdica en el 90%, ¿no es cierto? Nosotros como intensivistas, derrame pericárdico 40% y policerositis 40%, ¿no? Esos son los hallazgos. Ante esta enfermedad, ante esta nueva enfermedad que se nos venía, era importante continuar con nuestros estándares de calidad de atención al paciente. Y ahí es donde la ecografía a todo sentido ha sido una herramienta muy importante y es una herramienta muy importante en esta pandemia. Eso ya está escrito en muchos artículos, muy útil en la pandemia porque permite obtener imágenes en tiempo real, a pie de cama y en pacientes en la unidad de cuidados intensivos con la seguridad de que podamos darle la atención cuando hagamos procedimientos invasivos. Asimismo, la información se interpreta e integra de manera global durante la exploración del paciente y diversos artículos publicados nos hacen ver que la ecografía nos ayuda a la valoración de la función pulmonar y cardiovascular y demás de los pacientes infectados con SARS-CoV-2, ¿no? Y sobre todo en pediatría, ¿cuál es lo principal? Es que ya siempre se prefiere ahora más utilizar herramientas que no emitan radiación. Sabemos que los niños son más susceptibles a la radiación y además la repetición constante de la prueba. Los niños tienen mayor proporción de agua que los adultos, un estrato graso mucho menor, aunque hemos tenido pacientes obesos mórbidos, favorece la transmisión de ultrasonido y la obtención de mayor imágenes, con lo que lleva a una mejor calidad y resolución de la imagen final. Y nos permite la ecografía hacer un monitoreo multimodal del paciente, ya sea a nivel vascular, a nivel pulmonar, cardíaco, a nivel de cuando utilizamos el FAS para utilizar líquidos libres, e incluso para nivel de monitoreo de la función neurológica cuando lo utilizamos para valoración del nervio óptico. Para todo ello nos ayuda
la ecografía es una herramienta de utilidad, ¿no? Entonces, ya Lancet, JAMA, muchos de los artículos describen que ellos a nivel de esta pandemia han optado por ecos portátiles porque era mayor disponible en las UCIs, ¿no? Incluso la posibilidad de movilizarse más, la existencia de sondas de ultrasonido con una conexión inalámbrica o con conexión USB a una tablet o smartphone representaban ventajas para manejar pacientes con COVID-19. ¿Y por qué? Porque permitía, a pesar de que la imagen tal vez no era la mejor, tenía menor tamaño y peso, facilitaba el transporte, arrancaba rápidamente y una cosa muy importante que es la asepsia, sobre todo en estos pacientes que queremos evitar la transmisión cruzada. Entonces, el grado de asepsia, porque se podían cubrir fácilmente las fundas de plástico, con fundas plásticas, reducía el riesgo de contaminación, facilitaba el procedimiento, que facilitaba los procedimientos y la limpieza y la esterilización. Este es de un artículo de la Lancet y como ellos dicen, ¿no? Menos utilizar un poco y con toda los implementos que utilizábamos de protección, las EPPs de protección, la ecografía era una ayuda para evaluar al paciente, ¿no? Este es una sonda sin conexión inalámbrica forrada con papel plástico, con la tablet forrada con papel plástico. Entonces, es importante garantizar la seguridad del personal, evitar la propagación de la enfermedad, pero es súper importante también, sobre todo para nosotros que trabajamos para nuestros pacientes, el derecho a que el paciente sea evaluado de acuerdo con los más altos estándares de calidad. Entonces, ¿qué aconsejan los consensos? Utilizar ecógrafos, si es posible, portátiles dedicados para COVID-19, con precauciones de asepsia y antisepsia, ¿no? Como los que nos describe, o si tenemos otro tipo de ecógrafos, forrarlos totalmente, forrar la sonda, y nosotros forramos nuestro ecógrafo que teníamos con sonda, los de emergencia también, porque ellos tienen un ecógrafo también, los colegas de emergencia de Rebagliati. Entonces recomiendan ese forro, idealmente que sea para ellos, pero se pueden hacer la higiene y la limpieza, pero es importante tomar en cuenta ello, ¿no? Entonces, empezaremos por describir un poco las utilidades que hemos tenido en cada paciente y empezaremos por la ecografía de pulmón, ¿no? Ya es sabido que nosotros conocemos ya de tiempo que la ecografía en pulmón tiene en niños y también en adultos sensibilidad y especificidad para determinados, para consolidación, para síndrome intersticial, para derrame pleural y neumotórax, que serían las principales componentes que puede ayudarnos la ecografía con una alta sensibilidad. Entonces, la ecografía pulmonar, ¿no? Que se utiliza generalmente un transductor plano y un convexo, y que vamos a ver principalmente el signo del murciélago, acá están las costillas con su sombra acústica, y la pleura, todas imágenes derivan de la pleura. Un pulmón normal va a tener esa pleura, ¿no? Y va a tener líneas A, ¿no? El pulmón se basa en artefactos y va a tener líneas A, que vendría a ser, digamos, un pulmón normal. Tenemos el síndrome intersticial, que es característico, vamos a describir en esta pandemia, en el COVID-19, caracterizado pues por líneas B, ¿no? Abundantes en determinados grados, el patrón de consolidación, donde vamos a tener zonas hiperecogénicas y puede haber la pleura carcomida, el patrón de neumotórax, acá que vamos a ver que esa pleura no desliza, esa pleura que la vemos normalmente deslizando en el pulmón normal no desliza, y acá ustedes pueden observar que en un solo campo, entre costilla y costilla, hemos encontrado el signo patognomónico de neumotórax, que es punto pulmón, una pleura que desliza y una pleura fija que no desliza, ¿no? Entonces, y en modo M el signo de la estratosfera. Y acá el derrame pleural, que también podemos identificarlo por ecografía, que veamos zonas hipoecogénicas en 2D, signo del cuadrilátero, zonas hipoecogénicas generalmente en bases, a diferencia del neumotórax que se busca a nivel superior y adelante, y que en modo M podemos ver el signo del sinusoide, ¿no? Entonces,
para abril del 2020, cuando todo este COVID estaba Italia con sus casos muy altos, hay una propuesta internacional que lo hace Gino Soldati y su grupo de italianos expertos para, digamos, estandarizar cómo vamos a clasificar los hallazgos ecográficos en COVID, sobre todo sistematizar, ¿no? Entonces, cuando ustedes revisen la literatura, dice Soldati, ¿no? El patrón o cómo lo clasifica Soldati. Cuando revisemos artículos de pediatría es según la clasificación Soldati. Ellos ponen varias áreas para evaluar, generalmente es cuando paciente no está ventilado, y dicen en paciente ventilado, sobre todo las áreas calientes son las áreas posteriores y basales, ¿no es cierto? Entonces acá en el lado derecho, en la línea medio axilar, ¿no es cierto? Arriba y abajo posterior, lado izquierdo y adelante. Pero las áreas calientes son las áreas basales y posteriores en la enfermedad por COVID. Y vamos a ver cómo va en el PIMS, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos, en niños generalmente nosotros utilizamos la sonda plana, que tiene mayor frecuencia y nos permite ver estructuras superficiales, en este caso la pleura, y en los pacientes más gorditos, en los adultos, ellos utilizan la sonda convexa, que le permite una mayor profundidad, ¿no? Y sobre todo para áreas posteriores y basales para ver si hay derrame líquido o consolidados, ¿no es cierto? Entonces, Soldati hace scores, ¿no? Incluso en la página uno puede entrar y entrar sus datos, ¿no? Donde hay un score de un pulmón normal que habíamos descrito, ¿no es cierto? Que hay entre dos costillas, una pleura deslizante y línea SA. El score 1 es cuando ya hay algo de desgaste en la pleura y líneas B que salen de esa zona de desgaste, ¿no es cierto? Este es con el plano y este es con el convexo, vean ustedes. El score 2 es cuando ya hay mayor desgaste, hay desgarro ahí y líneas coalescentes B, como ustedes pueden apreciar, que salen y pueden haber pequeñas consolidaciones, le dicen consolidaciones. Y el score 3 es cuando hay consolidación grande y el pulmón blanco, o sin consolidación y el pulmón es solamente líneas B. La característica de este vidrio deslustrado que vemos en las tomografías, en la ecografía se va a ver zonas en una misma, digamos, zona evaluada, donde hay scores 3 con score 0, por ejemplo, ¿no? Que se han determinado en las bases que hay las dos, score 3 y score 0. Entonces, Soldati es el que propone esta estandarización en abril para poder ir juntando los datos e interpretarlos. Y luego ya en octubre, Volpicelli con su grupo hace cómo hacemos la evaluación entonces él recomienda hacer una zona 1 que empieza en la segunda espacio intercostal y baja, ¿no es cierto?, por toda la línea medio clavicular, la zona 2 que vendría a ser la línea axilar media, ¿no?, que desde arriba a abajo hacer un mapeo, y sobre el diafragma, que son las zonas donde va a haber líquido, consolidaciones, y la zona posterior en los adultos, en los que sí hacen la enfermedad pulmonar grave con mayor proporción, son las zonas que más estudian, porque ahí es donde se evalúan. Y bueno, él dice, no, si bien es cierto la ecografía tiene signos que ya conocemos de síndrome intersticial, hay que relacionarlos con la tomografía y hay que relacionarlos con la clínica, es toda una integridad. Entonces, ellos también proponen algunos de estos características, ¿no?, de pleuras, digamos, melladas o acá con ciertas lesiones y zonas, líneas B coalescentes, ¿no es cierto? Y algo que le llama poderosamente la atención es esto en ellos, que ven este haz de luz. Es decir, hay una zona de los pacientes COVID, ¿no? Entonces, también trabajan con sospecha alta, así como en tomografía que vemos CORAD 5, también trabajan en ecografía, porque te va a ver cuando diagnosticas, ¿no?, con todo y el resto de tus signos, y el seguimiento de tus lesiones, te permiten porque lo puedes hacer a pie de cama. Entonces ellos ven que hay una afectación a nivel de la pleura, que hay una afectación pleural y unas zonas coalescentes a los que denominan haz de luces del modo
de las líneas B, y que se alternan con zonas buenas, que serían las líneas A, ¿no? Con líneas A, ¿no? Es como emparchado, digamos, ¿no? Como un vidrio deslustrado que se ve en las tomografías. Pero los signos son de signos intersticiales, líneas B, pleura, de acuerdo a cómo vaya el avance de la enfermedad, puede tener mayor compromiso, mayor desgarro, y algunas son consolidaciones periféricas, sobre todo en las bases y bilaterales, ¿no? Bilaterales, ya cuando es uno solo, digamos que es un riesgo mediano, ¿no? Y luego también en pediatría, Pediatrics saca sus primeros casos de COVID, de enfermedad por COVID, con compromiso respiratorio, en donde, como ustedes pueden apreciar, hay haz de luces confluentes de líneas B asociados a zonas normales, ¿no? Confluentes, como en las tomografías que es en vidrio deslustrado, ¿no? Zonas confluentes de líneas B, puede haber desgarro y mucho mayor desgarro. Ellos también se guían de la clasificación de Soldati para dar su numeral, ¿no? Sus números y cuánto es, ¿no? Y luego sale un artículo, ¿no? Del European Journal of Pediatrics en octubre sobre pacientes pediátricos con COVID-19 o infección SARS-CoV-2, en donde los dividen con síntomas respiratorios u otros síntomas, ¿no? No síntomas respiratorios. Aquí vamos a tener ya, hablando ya de los PIMS, de los síndromes inflamatorios multisistémicos, hay un grupo de los que llegan a tener síntomas respiratorios en el score de Soldati, ustedes van a encontrar como score S, tienen un score 2, es decir, hay compromiso de la pleura con salida de líneas B coalescentes, pero encuentran más consolidación a nivel de broncograma, puede haber con o sin broncograma y efusión pleural. Y a nivel de los PINS que no tenían síntomas respiratorios y que entraron a la UCI, veían atelectasias, veían consolidación y zonas de desgarro y broncograma, y veían efusiones bilaterales. Entonces ellos ven que hay un compromiso en la aireación con líneas B abundantes. Dice que a pesar de que la mayoría de los pacientes no presentaron síntomas respiratorios, la ecografía mostró una pérdida severa de la aireación en todos ellos. Probablemente esto fue secundario a la fuga capilar asociada y también al shock cardiogénico en quienes requirieron ingreso a la UCI, ¿ya? Y también vieron que los pacientes con mix obtuvieron puntuaciones de, ¿no? S de número 2, la presencia de consolidación que puede deberse a una contaminación bacteriana cruzada, ¿no? Entonces, en este artículo concluyen, ¿no?, que la ultrasonografía es una herramienta útil para diagnosticar y monitorizar a pacientes con enfermedad por COVID específicamente, que son pocos en pediatría, como ya hemos mencionado, y también en los pacientes PIMS que, a pesar de que no tengan síntomas respiratorios, cuando uno les hace las ecografías puede encontrar signos o puede encontrar alteraciones a nivel de la ecografía, como hemos visto en este artículo, ¿no es cierto? Este es un paciente que llega a nosotros, es un paciente el más gordo que hemos tenido, de 3 años, uno de los más pequeñitos, tenía 3 años y pesaba algo de 35 kilos, con diagnóstico, cumplía los criterios de PIMS, y este niño llega ¿cómo lo recibimos? Llega a cirugía. En cirugía lo operan por una probable apendicitis, pero no encuentran nada, pasa a piso de cirugía y el niño empieza con somnolencia y signos de shock, ¿no? En el hospital. Este niño fue operado y este niño hace un shock rápidamente progresivo. Como pueden ver ustedes en la radiografía, pueden ver acá una imagen, ¿no es cierto? Y cuando uno hace la evaluación del pulmón, puede encontrar una derrame a nivel de base, ¿no? Un derrame, ¿no? El signo del cuadrilátero, ¿no? Este pequeño, ¿no? Este pequeño evolucionó con un compromiso hemodinámico muy importante y luego posteriormente se complica con una infección, una neumonía intrahospitalaria que hace compromiso
respiratorio importante. Pero lamentablemente este niño es operado y llevado a una sala de cirugía y todo ese shock y este proceso inflamatorio, digamos que es después que se le evalúa. Y esta es una niña de 6 años, que quiero que se fijen bien en esta placa y quiero que vean las fechas. Este es del 23 de agosto y este es del 24 de agosto. Si uno recibe a un niño, ¿no es cierto? Uno que hay que tener la sospecha. Ahora ya sabemos cuáles son los signos, cuál es la sospecha de que puede ser PIMS. Pero esta niña también la mandan para descartar un abdomen agudo quirúrgico, llega de Ica, transferida de una provincia del Perú a Lima, a nosotros, y llega en muy mal estado general y tiene que ser intubada, ven ustedes, rápidamente en emergencia. Esta es una placa del 23 de agosto, ¿no? Lo he puesto ahí para que ustedes noten la placa, y esta niña tiene esta radiografía, ¿no? Entonces, cuando uno ve, empieza a hacer la evaluación, encuentra una pleura que es desliza, pero con abundantes líneas B, coalescentes, ¿no? Y a nivel, que eso ya lo vamos a ver en la parte cardíaca, pero a nivel cardíaco se le encuentra derrame pericárdico, ¿no? En esta placa. Esta niña es intubada, pasa a la unidad de cuidados intensivos. Los niños de PIMS, realmente nosotros que hemos visto, llegan muy mal, pero se recuperan. Se les pone su inmunoglobulina, sus corticoides, se hace un manejo hemodinámico dinámico, porque hay que estar evaluando mucho estos pacientes. Rápidamente hacen shock, y un shock cardiogénico, y un shock que hay que tener mucho cuidado cuando uno, con los líquidos, porque hacen edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, si uno es constante, si uno monitoriza adecuadamente, estos pacientes llegan a recuperar su función cardíaca, y eso está descrito también, y llegan a mejorar y salen bien, como si no les hubiera pasado nada, en realidad, los pacientes que hemos tenido. Y esta paciente al día siguiente, mire su radiografía, ninguna neumonía ni nada se resuelve de un día para otro, ¿no es cierto? Miren esta placa del 23 y esta es una placa, una radiografía del 24, ¿ya? Y los pacientes, y el neumotórax que vemos acá, ¿no? Cuando nosotros vemos que nuestra pleura, si ustedes tienen un transductor plano, el convexo, el que tengan ustedes, y esa pleura ustedes lo colocan y no desliza, tienen que ir a buscar, esta pleura no desliza, el punto pulmón, que es patognomónico de neumotórax. Ven acá, en un solo campo se observa una zona deslizante y una zona fija. Y cuando nosotros ponemos modo M, es el signo de la estratosfera. En neumotórax tuvimos solo un pequeño que, pues, como les digo, nuestros pacientes no hacían mucho compromiso respiratorio como tal, más era congestivo, ¿no? Pero lo que sí, uno de ellos es que el que evolucionó mal, que el que fue operado y que después lo tuvimos, pasó a la UCI después, él sí evolucionó con una infección de neumonía y fue más, su proceso fue a diálisis y todo un compromiso muy importante. Y después requirió parámetros altos del ventilador y hizo neumotórax, ¿no? Pero ¿cuál es la característica? Si bien es cierto, a diferencia del Kawasaki, la parte abdominal es importante, pero la parte cardíaca, el compromiso cardíaco que tiene el PIMS es muy importante, ¿no? Y es importante que esos niños, y lo que describe la literatura, que rápidamente evolucionan a un shock. Estos niños tienen una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo muy importante, se ha descrito que en proporción de entre 75 a 100% desarrollan insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo, con FEBI menor de 50, o shock cardiogénico, fiebre y marcadores inflamatorios y algunos niveles de troponina o valores péptido natriurético pro-BNP elevados, ¿no? Que son marcadores útiles. Puede haber una miocarditis, pero que la mayoría de los pacientes logran la recuperación de la función ventricular. Nosotros hasta ahora por el sistema vamos viendo cómo van esos pacientes que han salido y la mayoría ya están muy bien de la parte de su función ventricular. El mecanismo que se postula es un mecanismo posinfeccioso, ¿no? Y se puede
observar en este patrón es muy importante un shock cardiogénico, porque hay compromiso del ventrículo izquierdo, pero también hay una gran inflamación que causa una gran vasodilatación y también hay distributivo, ¿no es cierto? Entonces es importante, esos chicos, shock, ¿no? Hay que manejar con mucho cuidado los líquidos, hay que manejar inotrópicos y hay que manejar vasopresores con mucho cuidado, evaluando constantemente la parte cardíaca para que nuestros pacientes no se nos compliquen. Realmente la ecografía para nosotros ha sido un arma muy importante para el manejo de estos pacientes, que ya cada uno que íbamos manejando ya lo veíamos un poquito mejor y ya sabíamos más o menos la combinación y cómo se iban a ir comportando a lo largo de su enfermedad. Y ciertamente la afectación coronaria, que también se da en Kawasaki y es lo que es la complicación más importante, también se han descrito entre un 6 al 24%. Importante para los que hacemos UCI. Siempre igual tiene que estar el cardiólogo evaluando a estos niños PIMS. El cardiólogo lo tiene que evaluar porque nosotros hacemos una ecografía diferente, o el que hace la emergencia, la ecografía, o el que la intensivista hace una evaluación funcional, evalúa lo que es potencialmente tratable y busca signos precoces de disfunción orgánica. Es para contestar preguntas que nos permitan solucionar problemas en ese momento. A ese paciente ya le estoy pasando líquidos y ya se está congestionando, paro ahí y hay otra estrategia para tratar. La ecografía del cardiólogo tiene que hacerla, tiene que hacer el seguimiento, el cardiólogo de estos pacientes, tiene que acompañarnos. Y acá vemos coronarias que a las 7 días, como ahí está, aneurismas de la coronaria. Por tanto, la evaluación del cardiólogo es importante, no la vamos a dejar de hacer, la tiene que hacer. Nuestros pacientes tuvieron siempre a veces el temor que ingresar, no ingresar, pero hay que hacerla, pero nosotros la parte hemodinámica la evaluamos, la chequeamos, monitorizamos, acompañamos a nuestro paciente con nuestra ecografía, ¿no? Y entonces, los que tenemos sectorial y el software para eso, en buena hora, pero los que no y solamente tienen convexo, también pueden monitorizar y seguir a sus pacientes. Para la parte cardíaca, para la evaluación cardíaca, utilizamos algunos sitios específicos que ya ustedes probablemente ya conozcan, los paraesternales, tanto largo como corto, que nos permiten evaluar determinadas patologías. El apical 4 cámaras, que nos da permitir chequear cómo está esa función miocárdica, y el de 5 cámaras, que evaluamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aorta, y el subcostal, que también la podemos hacer cuando hagamos FAS, y que lo podemos hacer con un transductor convexo, ¿no? Este sería el convexo para hacer, y podemos también ver cómo está la contractilidad, ¿no? Entonces, es posible, si no tuviéramos el sectorial, el convexo, utilizarlo, de tal manera que pueda monitorizar a mi paciente. Entonces, en el paciente crítico, nosotros nos preocupamos de la inestabilidad hemodinámica y el paciente si nos puede hacer paro. Entonces, los consensos internacionales de focus ahí, de ultrasonografía cardíaca, dos cosas importantísimas en este síndrome, importantísimas. La contractilidad está muy afectada y puede venir efusión pericárdica. También medir, ¿no? Las cavidades, pero básicamente en nuestra afectación de PIMS, eso, complementando con nuestra evaluación de pulmón, complementando con nuestra evaluación de vena cava, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque puede haber, por este patrón que tiene de comportamiento, podemos debemos tener cuidado en la infusión de nuestros líquidos y cómo vamos a manejar ello, ¿ya? Entonces, principalmente contractilidad y derrame pericárdico, básicamente, y hay otros parámetros ecocardiográficos ya mucho más elaborados que también se pueden hacer, y si nosotros en la unidad de cuidados intensivos hacemos la evaluación de fracción de eyección, fracción de acortamiento, y lo hemos hecho con nuestros pacientes, el seguimiento de la fracción de eyección, porque los intensivistas de mi UCI manejan esto, manejamos, entonces también se ha hecho, pero se puede evaluar desde lo básico y uno puede seguir al paciente con lo básico. Por ejemplo, una evaluación cualitativa. Ya está demostrado que si uno evalúa cualitativamente, le puede, sobre todo en los extremos, le puede ayudar a su paciente si hay una afectación de la contractilidad del ventrículo izquierdo, no hay depresión del miocardio. Entonces, ¿qué evaluamos
cualitativamente. Evaluamos el movimiento del endocardio, cómo se engrosan las paredes, ¿no? Y el movimiento de las válvulas del ventrículo izquierdo. Entonces yo voy a decir que si yo lo veo normal, probablemente sea más del 55%. Y si yo lo veo que a mí me parece que no contrae, está entre el 30 o por debajo por ciento. Entonces la evaluación cualitativa es importante. Si usted está capacitado para hacer un poco más, en buena hora, pero si no, esto sí lo puede hacer, que es la evaluación cualitativa. Voy infundiendo mis líquidos, voy viendo cómo contrae, voy viendo el resto de la evaluación, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo decir que este corazón está engrosándose, mueve las paredes, mueve bien las válvulas. Entonces yo digo cualitativamente la contractilidad me parece que está adecuada, ¿no? Pero de pronto le llega un pequeño, ¿cómo describirían acá? Las válvulas casi no se mueven, las paredes casi no se engrosan, ¿no? ¿Ven? No hay esa contractilidad adecuada. Entonces su ventrículo izquierdo está afectado, la contractilidad está afectada, ¿no? Acá, ¿qué podríamos decir? De un paciente no contrae nada, ¿no? Y las cavidades están dilatadas, ¿no? Acá también está, este paciente no contrae nada, no contrae y hay dilatación de cavidades. Entonces, cualitativamente yo puedo evaluar el corazón, sí, cualitativamente yo puedo evaluar y ver si es que mi paciente tiene una depresión, una alteración en la función del ventrículo izquierdo, una función sistólica. Otra herramienta simple también que podríamos decir es una medida longitudinal para cuantificar la función sistólica del ventrículo izquierdo, es el MAPSE, ¿no es cierto? A mi corazoncito yo lo puedo colocar en un punto tanto en el... ¿Qué mide acá? ¿Cómo se va contrayendo, no es cierto? O cómo se mueve el anillo mitral. Entonces, yo voy a poder hacerlo en este extremo lateral o en este extremo medial, ¿no es cierto? Acá está mi corazón, ahorita lo vamos a poner en video, coloco el caliper acá y chequeo acá, pongo en modo M, cómo se mueve el anillo de la válvula mitral. Y voy a tener un gráfico acá, entonces yo voy a medir desde el nadir hasta el pico y voy a ver cuánto está contrayendo, cuánto se está moviendo el anillo mitral, ¿no? Miren acá. Entonces, este corazón se está contrayendo, yo pongo mi cursor y luego en modo M, ¿no es cierto? Me van a salir unas curvas similares a estas y yo voy a medir el nadir o la parte de abajo hasta la parte de arriba. Algunos señalan desde aquí hasta abajo así, pero de las dos maneras puede hacerse. Generalmente debería ser mayor de 12, no menor de 12, ¿no es cierto? Es decir, 12 milímetros o 1.2, ¿ya? ¿Qué otra cosa puedo utilizar? La fracción de acortamiento también. En eje largo, que les mencionaba, pasa acá y pongo en modo M y veo, ¿no? En diástole y en sístole y por la fórmula puedo utilizarlo. Puedo hacer la fracción de acortamiento también, ¿no? Si es que ustedes tienen la posibilidad de hacerlo para referenciar si hay una alteración en el ventrículo izquierdo, ¿no? Y la fracción de eyección por Simpson, no, el de UCI lo puede hacer, si es que lo hace en buena hora, si no, con las otras medidas tenemos una idea de cómo está mi ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces acá medimos en diástole, en telediástole y en telesístole y vemos cuánto es la fracción de eyección del paciente, ¿no es cierto? Si es mayor a 55, se dice que es normal, moderado de 30 a 44 y menor de 30 severo. Nosotros hemos tenido entre 30 a 40% de nuestros pacientes que han llegado, ¿no? Con mucho, ¿no? Y la evaluación del débito cardíaco también se puede hacer, ¿no es cierto? En eje largo, medimos el diámetro del tracto de salida, de donde sale la aorta, diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aorta, vemos el diámetro, y en 5 cámaras, ponemos acá, Doppler pulsado, y nos va a salir esta gráfica, medimos la velocidad integral o el BTI, ¿no? El TIB, como ven ustedes, miren acá, este es un corazón, miren, dilatado, chiquito, acá está 5 cámaras, colocamos acá para medir el BTI nos sale 87 milímetros, es decir, 8 centímetros, ¿no?
está bien bajo. Luego mido el diámetro de la aorta con estos dos variables y una constante que es 0,785, el diámetro al cuadrado y el BTI, yo puedo obtener el volumen sistólico. Y el gasto cardíaco es volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, yo tengo el gasto cardíaco. ¿Qué tengo que hacerlo? Indexarlo, al indexado, con el superficie corporal del paciente. Y de ahí, de acuerdo a eso, me sale mi gasto cardíaco si es el adecuado, ¿no es cierto? Miren, esta niña es una niña de 10 años ya grande, que tiene también todas las características de PIMS, y llega en shock, y miren su radiografía cómo es, acá le han hecho su MAPSE, este MAPSE sale 1.0 o 10 milímetros, digamos, que está bajo, es una niña ya grande como un adulto, ¿no? Ya es bajo. Le han hecho también su evaluación del diámetro de la aorta, que sale 1.37, que es al cuadrado, por el BTI, que sale 17.5, ¿no? Más el por 0.7, esto al cuadrado por 17.55 por 0.785, ¿no? Te va a salir el volumen sistólico, eso por la frecuencia cardíaca y lo indexas a su superficie corporal. Y a esta niña también se le hace su evaluación de ingreso de la fracción de eyección en telediástole, telesístole, y le sale una fracción de eyección de 33.64%, ¿no? Con una afectación importante del ventrículo izquierdo, ¿no? Y otro importantísimo es el derrame pericárdico. Miren ustedes que puede hacerse con un convexo como con un sectorial. Esto es hecho con un convexo, ven la forma, ¿no? De un paciente, que el 40% de nuestros pacientes tuvieron derrame pericárdico. Hay que ver ahí, vamos a ver más adelante de qué nos tenemos que cuidar. Y también con el sectorial lo podemos hacer también, y es un derrame laminar, ¿no? O leve, ¿no? Pueden observar ahí derrame laminar o leve, ¿no? Hay que hacer el seguimiento, ¿no? Porque los pacientes han ido bien con la inmunoglobulina y los corticoides, pero hay que hacer el seguimiento para ver cómo va ese derrame. Miren, este chico, este que presento acá, quiero que se fijen las fechas, es del 21 de abril y del mismo día. Esta es la primera radiografía. Este es un niño que llega, en ese momento no teníamos esa notificación, la primera notificación sale el 26 de abril, que un niño con IgM y IgG. Viene con fiebre y viene con máculas a nivel de todos los miembros inferiores y con conjuntivitis. Entonces pasa al área COVID, es el primero que vemos específicamente, decíamos, es un niño de 7 años, previamente sano, no tenía mayor cosa, y qué raro que le haya dado. No teníamos la notificación de eso, pero este chico hace, y en retrospectiva ya le hemos visto que ha sido un PIMS, ¿no? Y este chico llega con esta radiografía, miren. Entonces todo el mundo le ve la radiografía y dice, ay, esto es un ARTS por COVID, ¿no? Miren este mismo día esa radiografía. ¿Qué sucede acá? Miren acá. ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Pueden observar ese corazón. Miren cómo hay esa compresión de la aurícula y del ventrículo en telediástole, una gran cantidad de líquido, y la vena acaba sumamente dilatada, no colapsa, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que cuidarnos de que, ¿qué puede hacer ese derrame? Un ataponamiento cardíaco, compresión del aurículo y ventrículo derecho en telediástole, una vena cava que no colapsa, y un bamboleo cardíaco en caso de derrame pericárdico severo. Nos dice pues que este niño tenía un taponamiento cardíaco, ¿no? Ese niño fue drenado y después de este drenaje queda esta, miren, es el mismo niño y son las dos placas de ese mismo día, ¿no es cierto? Entonces es importante, aquí la ecografía nos ayudó mucho. Llega el niño en shock, llega mal, el colega que lo atiende en ese momento lo ve muy mal, lo intuba, le hace la ecografía y ve ese tremendo derrame pericárdico, se hace la pericardiocentesis, se evacúa el líquido y esa es la plaquita posterior, ¿no? Entonces es muy importante de ese taponamiento cardíaco, y la evaluación a nivel también subcostal de la vena cava, que nos va, como mencionábamos acá, los líquidos son importantes acá, porque estos niños se congestionan rápidamente, su corazón
está con una depresión importante el ventrículo izquierdo. Entonces nosotros está chocado, le ponemos líquido, 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 vemos esa cava que está rechoncha, hasta ahí nomás, vemos pulmón que está con más líneas B, hasta ahí nomás, y damos otro tipo de tratamiento porque podemos empeorar la situación de nuestro paciente. Otra cosa muy importante que había, el dolor abdominal importante con los que venían los chicos. Es importante hacer el FAS en estos niños, importantísimo. El emergenciólogo que hace el FAS, chequea a ese niño que ha tenido todo ese derrame pericárdico, lo encontraba con el FAS y con su traductor convexo. El FAS que se emplea para ver líquido libre, ya hemoperitoneo, hemopericardio, hemotórax, neumotórax o líquido libre, y que se evalúa en 4 cuadrantes inicialmente y se amplió a pulmón, ¿no es cierto? Hepatorrenal, esplenorrenal, vesical y subsifoideo, y arriba en pulmón, ¿no es cierto? Acá está el niño evaluado así. Entonces, hepatorrenal, ¿qué vemos? El espacio de Morrison, que debería estar vacío. Cuando acá hay una zona hipoecoica, hay líquido libre en cavidad. Esplenorrenal, acá vemos el espacio esplenorrenal, acá está vacío. Cuando hay líquido acá, hay líquido libre en cavidad, decimos en esa zona. Suprapúbica, longitudinal y transversal, podemos ver la vejiga, también nos sirve para ver eso, pero para ver si hay líquido a nivel de esa zona. El subcostal, lo que le decía, uno puede ver con su convexo el corazón, ve 4 cavidades y ve si hay derrame pericárdico, y puede detectar derrame pericárdico haciendo el FAS, simplemente cuando llega el paciente, ¿no es cierto? Y la extensión 5 y 6 para ver pulmón, tanto derrame pleural como neumotórax, ¿no? Entonces, en eso consta el FAS, ¿no? En este chico, uno de los tantos, el 40% de nosotros tuvo policerositis, había líquido, este es un espacio patorrenal de Morrison, hay una zona hipoecoica, líquido, y si quiere uno drenar y mejorar, o de repente sacar una muestra, o sacar un poco de líquido porque comprime, puede disminuir la diuresis. Esto ya lo hemos hecho con un planito para poder hacer mejor el procedimiento, y se ve el líquido libre en cavidad, ¿no? ¿Qué otra aplicación importante? Nuestros chicos venían con una plaquetopenia marcada de 20.000, 30.000 plaquetas, ¿no? Pero a pesar de ello, nosotros en nuestra UCI utilizamos la ecografía para colocar catéter venoso central, porque ya muchos artículos describen que la disminución de las complicaciones utilizando el eco para colocación de catéter venoso central, ¿no? Eso ya dice, el estándar, si uno tiene ecografía, hay que colocarlo con ecografía el catéter venoso. Entonces aumenta la seguridad y la efectividad durante la inserción de CBC en comparación con técnicas basadas en referencias anatómicas, porque las referencias anatómicas varían continuamente. Y específicamente, ¿no? Primero hay que chequear, explorar antes de hacer el procedimiento cómo están esos vasos. En caso de que haya alguna alteración, tenemos que cambiar el lugar y guardar la sepsia y la antisepsia, ¿no? Ahora, como le digo en mi UCI, los catéteres se ponen, los residentes también están aprendiendo a colocar con guía ecográfica. Y otra cosa importante, la plaquetopenia que presentaban estos pacientes con alteraciones de la coagulación, muy importante, ¿no? A que los procedimientos tenían que ser sumamente lo más, digamos, prolijos posibles para evitar complicaciones. Y ahí la ecografía era muy importante, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer la pareja vascular, la vena y la arteria, como ustedes pueden, ya más o menos saben, la arteria es redonda, pulsátil, la vena es colapsable, como ustedes ven a ver acá, y cuando uno deja de colapsar, esta se vuelve a presentar y más es ovalada. Entonces reconocerla en primer lugar, que siempre va vena con arteria. Segundo lugar, hay que medir, ¿no? Cuánto mide de la superficie a la vena, que lo voy a ingresar, y cuánto mide mi vena, para yo también poder saber qué catéter voy a utilizar. Ya nosotros sabemos más o menos, pero con medirlo mejoramos incluso, ¿no? Lo que vamos a colocar. Este es de un niño más pequeño, cómo varía el diámetro de la vena, ¿no? Detección de patologías, trombosis, ¿no? Siempre es importante evaluarlas en nuestros pacientes con hiperinflamación también, ¿no? Y si hay esto, pues no tocar esa vena. Y evaluación de la relación vena-arteria. Las diferencias anatómicas son
variables, cantidad. Por eso, si tenemos la ecografía hay que utilizarla, es importante ver el grado de solapamiento. Normalmente deberíamos tener la arteria y la vena un costado, ¿no es cierto? Acá la arteria y la vena para que cuando yo ingrese con mi aguja, que puedo ser en plano transversal, ¿no? O plano longitudinal, cuando yo ingrese, este es en transversal, cuando yo ingrese con mi aguja, yo no toque la arteria, ¿no es cierto? Pero muchas de las arterias y de las venas pueden estar parcialmente solapadas, es decir, están juntitas, o solapadas totalmente. Acá hay una vena y una arteria. Si yo lo hago a ciegas, lo más probable, si yo voy, puede ser, una de las complicaciones es que yo pase hasta la arteria y pueda ser sana. En un niño plaquetopénico, pues eso, entonces es importante evaluar la relación y buscar las alternativas para colocarlo en mejor posición, ¿no? Entonces, y otra cosa importante, bueno, nosotros, más los adultos que trabajan en prono hasta ahora, nosotros, un niño nada más pusimos a prono por una complicación que fue este niño que lamentablemente evolucionó, pero salió, no les traigo la foto, pero salió caminando el pequeño después de mucho tiempo, pero estos niños se recuperan con una adecuada monitorización, con un adecuado manejo hemodinámico, su inmunoglobulina, su corticoide, sus chequeos frecuentes, ¿no? Salen y pueden llegar a hacer su vida normalmente, incluso cuando vemos por el sistema cómo están sus seguimientos cardiológicos, están bien. No, esa niña que tuvo esa dilatación aneurismática coronaria, ahora el cardiólogo dice que ya no la encuentra. Entonces, yo creo que la ecografía para nosotros ha servido mucho en el tratamiento de este síndrome nuevo, de este síndrome que nos permite dar una atención de calidad a nuestros pacientes y que permite que estos niños regresen bien a su casa, a seguir creciendo, a seguir desarrollándose, ¿no? Pero también, ¿no? Se puede hacer la evaluación, acá lo describen los consensos, miren, acá está con todo su EPP, la evaluación en prono, ¿no? Entonces, como posición de nadador, con el brazo izquierdo hacia arriba, el hombro hacia arriba con una almohada y en el quinto espacio intercostal nosotros hacemos la evaluación del paciente, ¿no? O sea, sí también se puede hacer, como le digo, nosotros no hemos tenido, pero uno solamente, pero sí hemos evaluado, ¿no? Entonces, para concluir mi presentación, yo creo que la ecografía ha sido de mucha utilidad en el tratamiento de este síndrome inflamatorio multisistémico, que tiene que ser sospechado altamente por el pediatra porque rápidamente van a un shock, mucha afectación cardíaca, afectación abdominal, como le digo, tuvimos que reunirnos con los cirujanos para decirles, oye, están operando PIMS, y como ven, el 60% fueron evaluados por cirugía o vinieron referidos para eso y de ellos la mitad se operaron. Tuvimos que hacer la reunión y pudimos consensuar y mejorar los procesos, ¿no? Y la ecografía sigue siendo una alternativa de mucha ayuda, les invito a seguir teniéndola como herramienta y nos ha servido mucho. Nos pregunta, doctora, ¿recomienda usted seguir utilizando la clasificación de Socati en UCI pediátrica? A ver, es bien amplia, ¿no? Es bien amplia, pero para sistematizar, más que para trabajos de investigación. Me parece que la evaluación que hace Volpicelli en sus evaluaciones de hacer la línea media clavicular hacia abajo, zona 1, zona 2 y zona 3, me parece un poco más rápido y práctica en cuestión de tiempo. Lo otro fue un consenso, la verdad es que ha permitido que cuando se trate de publicar, hegemonicen, ¿no? Y me parece interesante la clasificación que da, clasificación 1, clasificación 2, clasificación 3, ¿no? Eso sí podría ser. Pero la zonificación, miren, son 14 zonas, es demasiado, ¿no? Entonces, el de Volpicelli, que sale zona 1, que va desde el segundo espacio intercostal hacia abajo, 1 hacia abajo, zona 2, línea media axilar de arriba hacia abajo, sobre todo bases, ¿no? Y, y posterior abajo del omóplato. La parte pulmonar es importante de evaluar, sobre todo, les digo en el caso del PIMS, los volúmenes, ¿no? Bastante edema agudo de pulmón hemos visto, sobre todo, y yo les comento, ingresaban a la emergencia con criterios de PIMS, inicialmente sin shock, empezaban la inmunoglobulina que se las pasaban en 12 horas,
y estos niños rápidamente iban a shock cardiogénico y edema agudo de pulmón, como pudieron ver en las imágenes que presenté. Entonces, ahí muy importante serían las partes inferiores y posteriores para ver si hay derrame y para ver si hay líneas B, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Otra pregunta, doctora. ¿Cada cuánto tiempo realizar control ecográfico en pacientes pediátricos con infección por SARS-CoV-2? Yo diría, doctores, que en las primeras horas, ¿no? Yo creo que hay varios colegas de otros países donde de repente todavía no han llegado al pico de su ola y que van a tener. Nosotros, yo le puedo decir que desde el primeros días de octubre ya no tenemos PIMS. Probablemente en nuestra segunda ola de Perú de repente volvamos a tener casos, pero los que todavía no han recién los están teniendo, al inicio la afectación cardiovascular, la afectación es muy intensa y cruzan con arritmia, el 60% lo describe la literatura. Entonces yo recomendaría en la parte cardíaca, de repente, tal vez cada 6 horas, pero eso es muy dependiente de cómo esté su paciente, ¿no? Las 24, 48, hasta digo 72 horas son muy importantes la monitorización, ¿no? Lo bueno es que si ustedes ven algo extraño, pueden prender el ecógrafo y volver a hacer la evaluación pulmón y corazón. Pulmón y corazón, vena cava y abdomen, ¿no? Si es que hay algo mal. Entonces va a depender mucho, las primeras horas es un poco más seguido, y ya las otras que ya va conociendo a su paciente y que el paciente hemodinámicamente va mejorando, de repente una evaluación en cada turno, ¿no? Pero no dejarlo porque estos chicos pueden hacer arritmias, nos hicieron 2 de ellos, entonces hacer esa evaluación las primeras 48, 72 horas un poco más seguidas, y ya después de repente en cada turno, ¿no? Cada hacemos de 12 horas una, ¿no? Pero sí hacerla, ¿no? Y nos reportábamos con fracción de eyección, nos reportábamos todo, teníamos que reportarnos para que el otro turno también sepa cómo lo encuentra, cómo lo deja, ¿no? Pero es una monitorización dedicada en los primeros días, ¿no? Porque ellos llegan muy mal, pero se van muy bien. Y vale la pena el trabajo, porque salen bien, salen conversando, pidiendo comida y todo, ¿no? Muy bien, salen. Y hasta nuestro niñito Mateo, que es el niño de 3 años, que era obeso, ¿no? De 35 kilos, de 3 años, imagínense. Ese niño estuvo con nosotros bastante tiempo, pero salió caminando, salió bien y se fue a seguir creciendo, ¿no? Pero otra pregunta. ¿Cuál es el signo ecográfico más frecuente en patología cardíaca de niños con COVID-19? En niños, como les explicaba, como COVID es importante. Una cosa es infección por SARS-CoV-2. Los PIMS han tenido infección por SARS-CoV-2 hace 4 semanas, no han hecho COVID, o si han hecho la COVID leve, es decir, síntomas respiratorios leves, y son pocos generalmente los que tienen alguna patología de fondo que desarrollan la enfermedad como el adulto, ¿ya? Ojo, ese es COVID. Los PIMS son aquellos que han sido expuestos a la infección SARS-CoV-2 y que 4 semanas o 6 semanas después hacen todo este episodio. Característico, depresión miocárdica, y puede haber líneas B a nivel pulmonar, ¿no? Líneas B y derrames pleurales. Policerositis. Nosotros tuvimos casi el 40% policerositis y derrame pericárdico, pero lo que sí, el 90% de nosotros, depresión miocárdica, que pueden verlo de manera cualitativa, o si ya están un poco más entrenados, cuantitativamente con las herramientas que tenemos para ver el ventrículo izquierdo, ¿no? Las secuelas a nivel pulmonar de estos pacientes pediátricos se resuelven completamente y podemos hacer seguimiento ecográfico o ameritan otro método. Miren, de nuestros 18 pacientes PIMS, creo que a uno le hicimos PAC nada más, a 1 o 2, porque se van resolviendo como le digo, no hacen la enfermedad COVID del adulto, ¿no? Esta afectación pulmonar que hacen los PIMS no es por la enfermedad COVID, es una afectación posinfecciosa. Pudieran llegar a complicarse, pero se resuelve, se va resolviendo a medida que pasa, ¿no? No es como los adultos que llegan a fibrosis y todo. Es en los menos casos, como le digo, poquísimos casos ha sido de COVID severo en niños con patología, de COVID, ¿no? PIMS es una reacción posinfecciosa al SARS-CoV-2.
Nos preguntan, ¿qué características debería tener un equipo de ecografía ideal para realizar estos estudios, doctora? Lo que dice la literatura, y justo conversábamos con usted, doctor Jesús, la literatura, mire, JAMA, Lancet, varios, ha mostrado la utilidad de los equipos portátiles, ¿no? Incluso los que no tienen ni conexión inalámbrico, pero no importa, los que tienen portátiles sacrificaban un poco la visión, pero tenían la posibilidad de manejarlos rápidamente, de forrarlos y de poder utilizarlos en los pacientes COVID específicamente, ¿no es cierto? Ahora, si usted tiene un ecógrafo de planta, lo puede forrar, ¿no? Pero en el área de COVID, en esta pandemia, muchos artículos van hacia el hecho de utilizar ecógrafos portátiles para la seguridad del personal, para evitar la infección cruzada y para poder evaluar rápidamente al paciente y con los estándares de calidades adecuados, ¿no? Ahora, ya para una evaluación, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro ecógrafo de planta grande para hacer ya evaluación de fracción de eyección y todo, pero ahora hay portátiles incluso que podrían hacer algo de esas evaluaciones lineales, ¿no? MAPSE, fracción de acortamiento que se pueden hacer, ¿no? También. Bueno, doctor, agradecidos. Estas fueron algunas de las preguntas que nos enviaron nuestros participantes esta noche. Queremos agradecerles nuevamente a la doctora Liliana Ciesa por haber aceptado gentilmente nuestra invitación y por colaborar con nosotros en seguir difundiendo las bondades del ultrasonido, doctora. Gracias a ustedes y estamos a sus órdenes, a todos los colegas también. La idea es que nosotros los latinoamericanos y nosotros podamos comunicarnos por canales y ir viendo cómo van nuestros pacientes, cómo están, para bien de nuestros niños, ¿no? Para bien, ha sido no tanta la implicancia del COVID en nuestros niños, gracias a Dios, pero de todas maneras, en algunas zonas de mi provincia de Perú, Trujillo y algunas zonas que sí han padecido y han fallecido más chiquitos porque no tenían las herramientas adecuadas de repente. Entonces, para eso estamos, ¿no? Todos, para unirnos, para ayudar a nuestros niños a que salgan lo mejor posible, ¿no? Claro que sí, doctora. Seguiremos trabajando. Ya tenemos miras para el año que viene. Con el favor de Dios, seguir trabajando en difundir las buenas prácticas de la ecografía. Siempre invitada a nuestra escuela, doctora. Queremos agradecer también a todos nuestros seguidores por habernos acompañado durante el ciclo de conferencias de este año, que hoy damos por finalizado con este webinar. Estamos concluyendo nuestras actividades por este año. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes, donde les estaremos ofreciendo información acerca de nuestros cursos del próximo año. También agradecer a nuestros auspiciadores, Empresa Biomédica Peruana y a Ecógrafos Alpinium Medical System de Corea del Sur por su apoyo incondicional durante todo este año. Queremos desearle a todos, ya que se aproximan las fiestas de fin de año, una feliz Navidad y un venturoso y próspero año nuevo. Disfruten mucho, sí, pero con las restricciones, observando las restricciones y cuidándose mucho, sobre todo porque lo queremos ver el año que viene a través de estas pantallas y también de manera presencial acá en Centros Escuela Internacional de Ultrasonido.